Esa noche, cuando el último aliento del viento acarició las hojas secas, el sonido proveniente del pozo fue distinto. Algo se agitaba dentro, algo que no pertenecía al mundo que conocían. La aldea de Valle Sombrío, apartada del bullicio de la vida moderna, se alzaba entre las colinas de un paisaje olvidado. Sus casas de piedra y techos de paja parecían abrazar el olvido, al igual que sus habitantes, quienes mantenían una rutina sencilla, aislados del mundo exterior. Sin embargo, había un lugar en el centro del pueblo que siempre causaba cierta incomodidad, incluso entre los más ancianos, quienes nunca se atrevían a acercarse a él, el viejo pozo. Este pozo, de piedra envejecida y cubierta por capas de musgo, se encontraba en la plaza principal, custodiado por una leyenda oscura que había sido transmitida por generaciones. Los aldeanos no hablaban de él abiertamente, pero todos lo conocían y temían. En las noches más frías del invierno, cuando el viento aullaba entre los árboles, se podía escuchar un extraño eco proveniente de su interior. Algunos decían que era el viento atrapado en su fondo profundo, mientras que otros afirmaban que era algo más, algo que había estado esperando pacientemente durante siglos. Una tarde, un joven llamado Gabriel llegó a la aldea, en busca de refugio. Había viajado durante días, dejando atrás la ajetreada ciudad en la que vivía, buscando algo que no podía explicar. La posada que encontró en Valle Sombrío parecía ser el lugar perfecto para descansar, y aunque la bienvenida de los aldeanos fue distante, no le importó. Había viajado solo durante tanto tiempo que la soledad ya no le parecía una molestia. Esa noche, después de una comida en silencio en la posada, Gabriel decidió dar un paseo por la plaza para despejar su mente. La aldea estaba tranquila, casi desierta. La única luz provenía de la luna, que brillaba débilmente entre las ramas desnudas de los árboles que rodeaban la plaza. En el centro, el pozo se erguía como un monumento olvidado, su boca oscura pareciendo absorber la luz de la luna. Gabriel se acercó, atraído inexplicablemente por algo que no comprendía. Era como si el pozo lo estuviera llamando. A medida que caminaba hacia él, un escalofrío recorrió su cuerpo. En su mente, algo le susurraba que no debía estar allí, pero su curiosidad era más fuerte. Se agachó junto a la abertura, mirando dentro, intentando discernir algo en la oscuridad. El sonido del viento y las hojas secas se mezclaba con un murmullo bajo que no podía identificar. «Hay alguien ahí», susurró Gabriel, sin saber por qué, como si hubiera sentido una presencia en la oscuridad. Su voz resonó en la quietud de la plaza, y el murmullo pareció detenerse por un momento. De repente, un leve crujido rompió el silencio, seguido por un sonido extraño, como si algo pesado se estuviera moviendo en el fondo del pozo. Gabriel se apartó rápidamente, su corazón acelerado, pero algo dentro de él lo empujó a quedarse. Quería saber qué estaba pasando. Quería entender lo que sucedía allí. La niebla comenzó a levantarse del fondo del pozo, como una cortina de humo que se deslizaba hacia la plaza. Gabriel se quedó inmóvil, observando fascinado y aterrorizado a la vez. La niebla parecía estar viva, tomando forma, como si estuviera buscando algo, como si esperara que alguien se acercara. Y fue entonces cuando ocurrió. Un suave murmullo, apenas audible, salió del pozo. «¡Ayúdame!». La voz no era humana, no completamente. Tenía un tono extraño, como si viniera de un lugar profundo, de otro tiempo. Gabriel no pudo evitarlo, su curiosidad lo llevó a acercarse un poco más, hasta que estuvo justo al borde del pozo. La niebla lo envolvió con una frialdad insoportable, y de repente, una sombra apareció en el fondo, una figura oscura que parecía moverse. Gabriel sintió un terror inexplicable al verla. Los ojos brillaban con una intensidad que hacía que su cuerpo se helara. «¡Ayúdame!», repitió la voz, ahora más clara, más urgente. Era como si el ser que se encontraba en lo más profundo del pozo estuviera buscando algo que solo Gabriel podía ofrecerle. El joven se apartó, dando un paso atrás, su mente luchando para procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Había estado soñando? ¿Era posible que su cansancio estuviera jugando con su mente? Pero no, la sensación en el aire era real, palpable, como una presión invisible que lo oprimía. Gabriel miró alrededor. La plaza estaba desierta, no había nadie cerca. La niebla continuaba ascendiendo, cubriéndolo todo. La sombra en el fondo del pozo parecía moverse, acercándose, pero no de una manera física. No podía entenderlo, no podía explicarlo,
pero sentía que algo lo observaba desde las profundidades. «Ayúdame». El murmullo continuó, ahora más cercano, más insistente. Algo estaba llamándolo, algo que no podía ignorar. Gabriel intentó dar un paso atrás, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible parecía sujetarlo, paralizándolo en su lugar. Miró de nuevo al pozo, y vio cómo la sombra comenzaba a subir, como si una mano delgada y esquelética estuviera emergiendo del fondo, buscando alcanzarlo. El miedo lo invadió con fuerza, y sin pensarlo más, comenzó a correr hacia la posada. No miró atrás. Solo escuchaba el sonido de su respiración acelerada y el golpeteo de sus pies sobre el suelo empedrado. Cuando llegó a la puerta de la posada, se detuvo, mirando por encima del hombro, temeroso de que algo lo estuviera persiguiendo. Pero la plaza estaba vacía, el pozo tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Gabriel entró en la posada, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. Se apoyó contra ella, respirando con dificultad, su mente aún tratando de comprender lo que acababa de experimentar. «Ayúdame». El eco de esa voz permaneció en su mente, repitiéndose una y otra vez. ¿Qué significaba? ¿Por qué él? Algo dentro de él sabía que no podría escapar de aquello tan fácilmente. Algo en ese pozo lo estaba llamando, y no lo dejaría ir tan fácilmente. Gabriel pasó el resto de la noche inquieto, girando en su cama, incapaz de conciliar el sueño. La voz que había escuchado, suave y lejana, se repetía una y otra vez en su mente. «Ayúdame». Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la figura en la niebla, sus ojos brillando con intensidad, lo perseguía. El eco de ese susurro se le clavaba como una aguja, haciendo que su pecho se apretara con cada respiración. Al amanecer, el pueblo de Valle Sombrío seguía envuelto en una calma inquietante. Los aldeanos, como era habitual, ya habían comenzado sus quehaceres diarios. La plaza permanecía vacía, como siempre, sin señales de vida. Gabriel se levantó de la cama, sintiendo un cansancio que no lograba sacudir. A pesar de las horas de descanso, el miedo seguía aferrándose a él. Decidió salir a caminar. Necesitaba despejarse, tratar de pensar con claridad. A medida que cruzaba las estrechas calles de la aldea, notó que algunos de los habitantes lo observaban con recelo, como si supieran algo que él no. La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Gabriel sintió la mirada de los aldeanos en su espalda, y su inquietud creció. ¿Qué sabían de ese pozo? ¿Por qué nadie parecía acercarse? Al llegar a la plaza, vio el pozo en el centro, como un gigante oscuro, esperando en silencio. Algo en su interior lo impulsó a acercarse nuevamente. Sabía que no debería, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Se acercó al borde, mirando hacia abajo. La niebla, como la noche anterior, ya comenzaba a ascender desde su interior, arrastrada por un viento invisible. Gabriel vaciló, pero algo dentro de él le decía que debía mirar, que debía entender. Los susurros en su mente crecían con cada paso que daba, como si el pozo le hablara, llamándolo desde las sombras. «Ayúdame». La voz, más clara esta vez, llegó a sus oídos con una urgencia que le heló la sangre. Gabriel no podía apartar la mirada del pozo. El aire se tornó más denso, la niebla más espesa. Sus manos comenzaron a sudar, y el peso de la presión invisible lo aplastaba. Por un momento, pensó en huir, pero su cuerpo no respondía. Algo lo mantenía allí, como si el pozo tuviera un poder sobre él, algo que no podía resistir. De repente, una figura apareció en la niebla, levantándose del fondo del pozo. Gabriel retrocedió, casi tropezando con sus propios pies. La figura era delgada, alta, con una forma borrosa, como si estuviera hecha de niebla. Los ojos brillaban con intensidad, y aunque su rostro estaba sombrío, podía sentir que lo miraban. Sentía esa presencia tan cerca, tan real, que su piel se erizó. «Ayúdame», la figura repitió, esta vez con una voz que parecía surgir directamente de las profundidades del pozo. Era una orden, no una súplica. Una voz que sonaba como un eco, pero cargada de un dolor tan palpable que le apretaba el corazón. La figura comenzó a avanzar hacia él, como si flotara sobre el suelo, moviéndose con una gracia que no pertenecía a este mundo. Gabriel, incapaz de apartar la mirada, se quedó paralizado, con el pulso acelerado y el miedo recorriéndole todo el cuerpo.
El aire a su alrededor se volvió frío, demasiado frío, como si la vida misma fuera drenada por esa presencia. «Ayúdame», la voz insistió, más fuerte, más urgente. De repente, Gabriel sintió un impulso, una necesidad visceral de dar un paso atrás. ¿Qué estaba pasando? ¿Era real? Las piernas le temblaban, pero su cuerpo no respondía. La figura seguía acercándose, flotando con una suavidad aterradora, cada paso la acercaba más a él. La niebla la envolvía, transformándola en una sombra que parecía dominar todo lo que tocaba. ¿Qué quieres de mí? Gabriel finalmente logró hablar, su voz quebrada por el miedo. Pero la figura no respondió con palabras. En lugar de eso, extendió una mano, fina, pálida, que parecía desvanecerse en el aire como si fuera parte de la niebla misma. La figura apuntó directamente hacia él, y Gabriel sintió un frío penetrante recorrer su cuerpo. Algo le decía que no debía tocarla, que no debía acercarse más. «Libérame», la figura susurró, y sus ojos brillaron con tal intensidad que Gabriel casi no pudo soportarlo. Fue como si un destello de luz lo atravesara, enviando un escalofrío por su espina dorsal. La figura estaba casi a su lado ahora, flotando, más cerca de lo que jamás podría imaginar. Gabriel, incapaz de moverse, comenzó a sentir un dolor en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más denso. El miedo lo embargó por completo. ¿Qué quería esa entidad de él? ¿Qué le estaba pidiendo? El pozo, el pueblo, todo parecía estar envuelto en un mismo velo de misterio y terror. ¿Cómo podía ayudar a algo tan intangible, tan extraño? Fue en ese momento cuando la figura desapareció, disolviéndose lentamente en la niebla. La presión sobre su pecho disminuyó, y el aire, aunque aún frío, volvió a sentirse ligeramente más ligero. Gabriel, tembloroso y con la mente confundida, dio un paso atrás. La niebla comenzó a disiparse, y la figura en el pozo se desvaneció por completo. Gabriel no podía entender lo que acababa de suceder. Se quedó allí, parado junto al borde del pozo, mirando la oscuridad que aún se mantenía en su interior. «Libérame», la voz resonaba en su cabeza, implacable. No podía sacársela de la mente. Con la sensación de que había presenciado algo demasiado grande para comprender, Gabriel giró y comenzó a caminar rápidamente de regreso a la posada. No podía explicar lo que había vivido, pero algo en su interior sabía que no podía ignorarlo. Algo había cambiado, y el pozo, la figura, todo seguía llamándolo. Lo que fuera que estuviera atrapado allí, había comenzado a despertar. El viento golpeaba con fuerza las ventanas de la posada, un viento helado que parecía traer consigo las voces olvidadas del pasado. Gabriel despertó con la sensación de que algo en su interior lo estaba llamando, algo que no podía identificar, pero que sabía que no lo dejaría en paz. Durante toda la noche, la voz del pozo había estado resonando en su cabeza: «Ayúdame». No había forma de sacársela de la mente. Cada vez que intentaba dormir, su mente se llenaba de imágenes de la figura en la niebla, de los ojos brillantes que lo observaban desde las profundidades del pozo. El miedo y la curiosidad se entrelazaban de manera que no podía comprender, y sin embargo, sabía que debía volver. Con un suspiro profundo, Gabriel se levantó de la cama. El sonido de la tormenta seguía retumbando afuera, como si el cielo mismo estuviera luchando contra algo invisible. Las paredes de la posada crujían levemente con el viento, pero Gabriel no se detuvo. Necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con esa inquietud en su pecho, con esa presión constante que parecía aplastarlo. Debía entender qué estaba sucediendo. Se puso su abrigo, cerró la puerta de la habitación tras de sí y salió al frío aire de la mañana. A medida que avanzaba por las calles vacías de Valle Sombrío, el pueblo parecía envuelto en una niebla espesa, una niebla que se levantaba desde el suelo, arrastrando con ella un frío penetrante. Las casas de piedra y los árboles desnudos, cubiertos de escarcha, parecían fusionarse con la niebla, creando un paisaje fantasmal. Nadie más estaba afuera. Los pocos habitantes que aún vivían en el pueblo se habían refugiado en sus casas, evitando la plaza central y el pozo. Gabriel cruzó la plaza con pasos rápidos, como si el lugar en sí estuviera deseando que se fuera. El pozo estaba allí, imponente en su oscuridad. La niebla se elevaba desde su interior, formando extrañas figuras que se desvanecían y se reconfiguraban. Era como si el pozo estuviera vivo, respirando, esperando.
Gabriel se detuvo al borde, miró hacia abajo, pero lo único que pudo ver fue la oscuridad insondable. «Ayúdame», la voz llegó a sus oídos con la misma urgencia de antes, aunque esta vez parecía estar más cerca, como si el pozo mismo estuviera hablando directamente a su alma. La presión en su pecho aumentó, y Gabriel sintió una necesidad apremiante de comprender lo que sucedía. Dio un paso hacia el borde del pozo, pero se detuvo. Algo en su interior le decía que no debía acercarse más, que el riesgo era demasiado grande. Sin embargo, el deseo de entender lo impulsaba a seguir. La voz era ahora un susurro en su mente, como si su alma misma fuera arrastrada hacia el pozo, como si no tuviera otro destino. «¿Qué quieres de mí?». La pregunta salió de sus labios sin que pudiera evitarlo. Su voz sonó vacilante, pero tenía que saberlo. Ya no podía ignorarlo. La figura que había visto la noche anterior comenzó a formarse nuevamente en la niebla, más nítida esta vez, más sólida. Gabriel sintió como su corazón latía más rápido, como la figura parecía atraerlo, como si tuviera un poder sobrenatural sobre él. La figura apareció lentamente, emergiendo del fondo del pozo como una sombra al principio, luego tomando forma. Sus ojos brillaban con una luz fría, un brillo inhumano que reflejaba el vacío de la oscuridad. Gabriel retrocedió un paso, pero no podía apartar la mirada. La figura se elevaba con una gracia inquietante, flotando sobre el suelo, moviéndose hacia él sin que sus pies tocara el suelo. Cada vez que la niebla se desplazaba, parecía llenarse de una presencia más tangible, como si la figura estuviera cobrando forma. «Ayúdame», la voz salió de la figura, pero esta vez fue más clara, más demandante. Gabriel sintió como si esa palabra estuviera clavada en su pecho, atravesando su corazón. No podía respirar con normalidad. ¿Qué quería de él? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué se suponía que debía hacer? El frío aumentó, y la presión sobre su pecho se intensificó. La figura levantó su brazo, señalando hacia el fondo del pozo. Gabriel, incapaz de apartar la mirada, miró hacia abajo, intentando ver algo en la oscuridad, pero no vio nada. Solo vacío. Solo la negrura infinita que se extendía más allá de lo que los ojos podían alcanzar. Sin embargo, algo en su interior le decía que el pozo no era solo un pozo. No era solo una abertura en la tierra. Era algo más. Algo antiguo. «Liberarme», la figura murmuró, sus ojos brillando aún más intensamente. La palabra resonó en la mente de Gabriel como un eco, una amenaza, una súplica. En ese momento, comprendió. El pozo no solo contenía a la entidad. El pozo mismo era una prisión, un sello que mantenía algo atrapado. Algo que había estado esperando. Y él había sido la llave. Gabriel era la última persona que podría liberarla, la última pieza en este rompecabezas oscuro y retorcido. «No», Gabriel susurró, sus piernas temblando, su mente luchando por rechazar lo que sabía que debía hacer. «No puedo», pero algo en su interior estaba cambiando. Algo lo empujaba hacia el pozo, hacia esa presencia. El miedo que sentía era palpable, pero también había algo más. Algo que lo ataba a este lugar, a esta historia, a este destino. La figura avanzó más cerca, extendiendo su mano, como si le ofreciera un trato. «Ayúdame. Libérame», la voz era ahora una exigencia, y Gabriel sintió como si no tuviera otra opción. La presencia en el pozo, el poder que emanaba de ella, lo rodeaba. Él era el último eslabón en una cadena rota que había sido tejida durante siglos. Gabriel cerró los ojos, su mente llena de imágenes desconcertantes, de sombras que se retorcían, de voces que susurraban palabras que no entendía. Y en un instante, el miedo se convirtió en una determinación helada. Sabía lo que debía hacer. Sabía que su destino estaba sellado. Con un suspiro profundo, extendió la mano hacia el pozo. Al tocar la niebla, una ola de frío lo envolvió. Gabriel sintió que su cuerpo se desvanecía, que el espacio y el tiempo dejaban de existir. En ese momento, entendió que ya no había vuelta atrás. Lo que fuera que se hubiera desatado al tocar esa niebla, ya no podía detenerse. El pozo comenzó a brillar con una luz cegadora. Gabriel gritó, pero su voz se perdió en el vacío. La figura desapareció, y la plaza quedó en silencio. La niebla se disipó, pero el eco de la voz del pozo siguió resonando en la mente de Gabriel: «Ayúdame».